Hola. 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 Hola, 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 hola. Estamos acá otra vez No en hace el falta tercer que excluido. El tercer excluido. Es domingo, otra vez. Tenemos el cerebro quemado. ¿Otra vez? ¿El programa pasado también había sido domingo? Sí, pero ustedes lo van a estar viendo otro día. O sea que ustedes ubíquense en un domingo de Ubíquense. otoño y de frío. Damos por inaugurado las manguitas hasta el puño. Las manguitas hasta el puño. Y los mocos. Y el mate calentito y el guiso. ¿Y el puchero? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo se sienten las chicas de la mesa? Mal. Hoy es domingo de Pascua. El peor domingo de Pascua de mi vida. Ah, es Pascua, chicos. Es Papua. ¿Vos cómo estás? Felices Pascuas. Feliz huevito Pascua. ¿Cómo, mi amor? Cortamos acá el programa. Productor, ¿consiguió laburo el productor o no consiguió el laburo el productor? Nos está haciendo laburo el productor. ¿Consiguió laburo? No consiguió laburo el productor. Una mierda. ¿Qué onda la semanuli? ¿Noticias? ¿Tenemos noticias? ¿O no Tenemos tenemos? noticias. Tenemos lindas noticias. Más que feas. Bueno, una. ¿Lindo o feo es abstracto, amiga? ¿Cuál, mía? Es abstracto. Contanos. La de que La Plata llega a la luna. De La Plata a la luna. Que llegue para acá la plata, De La porque Plata. no estamos viendo De la- a la luna, no. En No. cualquier lado mandan la plata. Yo digo La Plata como ciudad de ¿La Buenos ciudad de las Aires. diagonales? La hermosa ciudad de las diagonales. Me encanta tanto La Plata que dije, tengo que poner en una noticia a La Plata, obvio. Porque el miércoles pasado despegó el cohete SLS, porque el nombre en inglés no me lo sé, pero la abreviatura es SLS. ¿Quieren que lo intente decir en inglés? Dale, a ver. Space Launch System. Así se Lunch. llama. No, lunch es tipo bien Almuerzo, claro. Lancha. Ese es Launch System. Impulsado por la nave Orion de la misión Artemis 2, viaja alrededor de la Luna durante 10 días. Alrededor de la Luna, no bajan en la Luna. Pero lleva un microsatélite que se hizo acá, en Buenos Aires. De Buenos Aires a la NASA, de la Tierra a la Luna. Terrible. Colaboraron en el desarrollo de Atenea, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Beng de Vehículo Espacial Nueva Generación se llama. Entonces ellos participaron para el desarrollo de este microsatélite que en otro capítulo, en otro momento, en otro programa les voy a contar por qué se llama Atenea. Porque tiene toda una historia con las misiones. Es terrible, a mí me encanta, me fascina. Bueno, esa es una linda señal, una linda noticia que tenemos del programa. Porque después tenemos Mierda. eso. Tenemos la producción nos acaba de sacar una foto, una imagen. Quiero expresarles por qué nos estamos riendo. Porque estamos Vamos a confesarlo. Todo es una fachada. Nosotros estamos vestidas decente de cadera para arriba. Porque después estamos con la frazadita. Que quisimos ponernos en la espalda también, pero bueno, no quedaba tan bien. Así que bueno. Vos la estás mirando de la cama, nosotros queremos filmar desde la cama, pero no podemos. Bueno, hubo otras noticias como un estudiante armado en Santa Fe. En la escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, un alumno de tercer año entró a la escuela con un rifle, disparó, entre los disparos hirió a 8 compañeros y a uno, no lo voy a decir, no nos censuren, pero bueno, sucedió. ¿Falleció? Falleció. Si no lo quería, no me salía cómo decirlo para que no nos censuren. Bueno, se trasladó al adolescente a un centro especializado y la justicia ordenó medidas de protección para él y para las víctimas. No hay sanciones penales tradicionales, pero se investiga si hay acoso y contenido violento en las redes sociales. Por otro lado, hay señales de retiro. Así le voy a catalogar a esta notición. Israel realizó nuevos ataques, tómenlo mientras yo leo. Nuevos ataques en las afueras de Beirut, dejando 7 muertos y 24 heridos. China y Pakistán pidieron un alto al fuego de inmediato en Medio Oriente
Y Estados Unidos afirmó que la guerra contra Irán podría terminar en 2 o 3 semanitas, retirándose muy pronto, incluso sin acuerdo. Ay, gracias, Trump. Te amamos, divino, rubio. tan bueno. ¡Qué Ay, suerte no que sea seas tan tan buena, buena, reina! Ay, Él dijo que su objetivo ya estaba casi cumplido, pero Mata mientras todo lo que tanto en tiene el corazón del imperio millones de personas se movilizaron en contra de el querido capo que dice que se va a ir sin acuerdo y contra la guerra, por supuesto. Y después tenemos una noticia de la UBA, ya hablando de universidades, que estuvieron en la puerta de Adorni, los fueron a visitar, hicieron clases públicas frente al domicilio de Adorni en Caballito, como protesta contra el ajuste universitario y la precariedad salarial. Incluye un fuerte operativo policial destacando la diferencia entre el salario docente y el patrimonio del funcionario. Y por otro lado, se suspendió provisionalmente la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras una presentación que hizo la CGT, frenando cambios claves sobre huelgas, indemnizaciones y contratos de trabajo hasta que se resuelva la inconstitucionalidad del fondo. muy bien. Che, ¿cómo están viviendo esto de los paros universitarios? Para el orto. ¿Sus universidades? Todo todo negativo, todo negativo. Para el orto. Porque estábamos hablando de la UBA. ¿Ustedes tuvieron paro? ¿Hicieron Sucedió algo? en sus facultades? Sucedió algo. Nosotros, yo tendría que haber arrancado la semana pasada, no arranqué la semana pasada, pues paro. Salud. Corte. Momentos mocos, perdón. Vamos, 1, 2, ¿Puedo ir 3. esto en negrita? Listo. No, lo estamos viviendo para el culo, sí. Yo tendría que haber arrancado la semana pasada. Arranco en teoría mañana. Realmente la situación de las universidades es muy terrible y muy fea. Tenés docentes que están cobrando... Bueno, un pedo de la tormenta después va a hablar de la situación de los docentes y de lo mal que la están pasando. Pero nada, es terrible. Y por suerte mi centro de estudiantes de la escuela está organizando asambleas, De la está escuela, no, moviendo. amiga. De la escuela. Oh. Ella volvió. De la Super facultad. amiga. El Estamos centro de grandes. estudiantes de la facultad está organizando asambleas para charlar, para ver qué onda, para mantenernos unidos, informados, salir a marchar, para no todas las cosas que nos parecen importantes y mantenernos informados al respecto. ¿Tu Facu? Sí, yo tuve 3 días de clase, un montón a lo que se venía viendo. Y creo que esta semana, el miércoles, hay paro de nuevo. Y nada, es una cagada porque no nos podemos organizar. No puedo ir y presenciar una clase y estar en el teórico, en el práctico. Y tampoco es muy difícil hacer los prácticos después y que te manden TP de dónde salió. Tuve una clase. Pero nada, muy difícil todo. No sé. ¿Vos? ¿Y vos Mi también? facultad no paró. No paró. Porque Mía se tiene que dedicar a otra cosa. Facultad de Derecho. No, yo la quiero mi facultad. Pero Lejos, bueno, la quiero. los docentes dijeron, o sea, ellos decidieron tomar otras medidas para manifestarse. ¿Cómo No cuáles? sé cuáles serán. No sé. Ahora se está moviendo. Yo te veo como si estuvieses cobrando como Adorni o como si estuvieses cobrando como docente. Yo te veo igual en la clase, pero bueno, nada. No sé. Ellos decidieron tomar otras medidas. Igual banco, la de la UBA, debe estar a puerta de Adorni. Es buenísimo. Claro, el flaco viajando por el Yo mundo leí- y nosotros no podemos ni recibir educación pública. Y vos cobrando como si... Bueno. Yo leí en un tuit que decía que les tiraron bombitas de lavandina a los estudiantes mientras se estaban haciendo reclamos. ¿Quién? Algunos vecinos. Pero eso verifica. no. ¿Vecinos? Vecinos. Terrible. Vamos a ir a la puerta de tu casa y vamos a darte una clase de historia. ¿No? Qué terrible. Sí. Bueno. ¿Tenemos más noticias? No, esas son No. las noticias que traje. Medio pobres. No, pero quería contar... Como en Argentina. Pobres nuestros bolsillos. Pero... Nada, di la noticia de la NASA. Yo estoy contenta con esa Bueno, noticia. vamos a hablar de algo importante. No, que es muy El importante, es muy importante lo de la NASA, es muy importante. El otro día incluso tuve oportunidad de decirlo en Ir a la NASA, en amiga. otro medio de comunicación y lo dije mal.
Entonces en este lo quería decir bien. ¿Qué dijiste? No, porque confundí dos noticias importantes. No lo vieron. Ay, yo casi me armo un clip de eso. Mira, mírenlo, porque dije que una de las tripulantes era argentina. Y eso es una misión que va a salir el año que viene con la tripulante argentina. Ah. Yo dije, una salteña, porque me parece que Salta, va. Y no. O sea, va una mujer, creo que es la primera misión que va una mujer para el espacio, pero no es No. una argentina. No es la primera. ¿La primera mujer argentina, quizás? No, tampoco. No, ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. A chequear. Va una mujer y Estamos 3 desinformando. varoniles, pero no es argentina. El año que viene va una argentina. Ok. Misión 2027. Una misión Al lunar. espacio no, pero a la misión lunar sí. Lunar. Bueno, hoy hice arroz. Lo Lo hice para vos. Yo soy Diana Ross. No. ¿Hoy hiciste arroz? Hoy hice arroz. ¿Qué comieron hoy? Arroz. Ah, verdad. Comimos. Ah, bueno. Bueno. ¿Vos qué comiste, mía? Yo comí ravioles con estofado. Ay, qué Pero rico. no sé si se puede. Sí, hoy se puede comer carne. Bien, entonces comí bien. Hoy siempre se puede comer carne. El que crea que no tiene que comer carne, que no coma carne. Pero les demás... No, pero Los la vegetarianos. religión considera que hoy se puede. O hoy tampoco. Sí, hoy se puede. Bien. Ya resurrección. Resurrección. Tal cual. Bueno, Hoy vamos soy a la pasar al boluda del tema programa. central de... ¿Cómo? ¿Hoy se la boluda del programa? Somos hoy. Hoy estamos boludas. Hoy estamos... ¿Qué te Mamma digo? mía. Vamos a La hablar... alergia no me deja pensar. Se te llena de mocos el cerebro. Sí. ¿Saben que sí? El otro día investigué por qué nos duele acá Sí. cuando tenemos muchos mocos. Porque se te instalan ahí. Pero ¿por qué llegan hasta ahí? Si los mocos van a los pulmones. No, ¿Por si qué? tenés todo... Sí, bueno, pero el otro día investigué en profundidad cómo llegan los mocos hasta acá. Pasa que cuando tenemos grandes cantidades de moco, va hasta nuestra parte de sensorial olfatoria, que se encuentra acá, en vez de bajar a los pulmones, y colapsa esa parte que es ultra mega chiquita comparado a los pulmones, entonces por eso nos duele acá y las congestiones duelen acá. Eso, por eso la sinusitis. Nada, miran, novia Bete me explicó eso. Yo dije, pero ¿por qué me duele acá? ¿Por qué me duele acá? ¿Por qué llega acá el moco y se tiene que bajar acá? Y me dijo, no, porque... No lo sabía, Mirá qué que- bárbaro. Porque a mí me decían, no respires los mocos porque se te va a tapar No la respires cabeza. los mocos. Y yo decía, ¿cómo si bajan los mocos? No suben. Y bueno, nada, suben. Tremendo. Tremendo. Wow. Le mandamos ¿De qué un vamos a saludo. hablar hoy? Hoy vamos a hablar algo muy importante que está pasando en la semana. Que no lo quise contar como noticia porque quería que nos explayemos sobre esto. Y nos vamos a poner serias en el asunto porque es muy importante. La ley glaciares. Todo sobre la ley glaciares. 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 Bueno, menos mal que van a estar serios. No, no nos podemos poner muy serias, pero dentro de lo que podamos. Vale. Espero que se estén riendo con nosotros. Por el tomando productor más. que va a tener que editar esto, la verdad. Me va a editar una mierda. Todo esto va a salir. Bueno. Ay, Dios. La ley glaciares. ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? ¿Qué dice la ley? ¿Qué comenta? ¿Qué quiere hacer? La ley glaciares es una ley que ya está. Que establece los presupuestos mínimos para la conservación, ahí está, la conservación y de los glaciares y de los periglaciares, y la importancia que tienen y los usos que se les puede dar y los usos que están prohibidos de los glaciares y periglaciares. Pero, ¿por qué estamos debatiendo la ley glaciares? ¿Qué se quiere hacer en el Congreso con la ley glaciares? Bueno, se dice que Hay una reforma. hay una reforma. Conejito, 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 conejito. Una reforma que en realidad es una derogación de la ley. O sea, quieren eliminar todas, tápate, todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los glaciares y periglaciares y todo lo que defiende eso. Que es un problemón, porque gracias a eso
nosotros tenemos agua, nos vamos a quedar sin agua, y no simplemente para el consumo humano, sino para todo. Para todo el ecosistema. Porque claro, el glaciar y los periglaciares Sí. no solo nos sirven a nosotros, tenemos que dejar de pensar únicamente en nosotros. Hay animales que viven gracias a eso. Sí, hay toda una todo el fauna y una ecosistema flora, hay un ecosistema ahí que funciona gracias a eso. Exactamente. Es como en algún momento se hizo el debate, perdón lo que voy a decir y con qué lo voy a comparar, pero en algún momento se habló el debate de nos molestan las abejas, si matamos las abejas, ¿qué nos pasa? Un montón de cosas. Todo el ecosistema se cambia con la desaparición de un insecto, que para nosotros quizás No es es un nada. insecto que huele y nada más, pero modifica un montón. Imagínate que son, si no me equivoco, más de 16 glaciares. Más de 16 glaciares en Argentina. Corrección, hay más de 16.000 glaciares en Argentina. El 36% de la Argentina tiene cuencas que se nutren de los aportes del glaciar. Tal cual. Entonces, cualquier acción que se tome que afecte a un glaciar afecta a toda la Argentina, al agua de toda la Argentina, porque recorre todo el país. De punta Sí, a ni punta. siquiera solo de la Argentina, o sea, afecta a un montón de otras cosas, de otros lugares, de otros países, de otros... Digo, esto que se hace acá no se hace solo acá. Claro, no es una pileta que vos decís, bueno, esta pileta la puedo recontra intoxicar, que bueno, queremos más piletas. No. Es de toda la Argentina. No es un sector chiquito, que bueno, se desperdicia una porción. No, todo. Es importantísimo. ¿Y qué se quiere hacer con esto? Hay un artículo, se dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice que el proyecto de ley traslada esa facultad a las provincias, permitiéndoles decidir qué glaciares proteger y cuáles no, según los criterios de conveniencia política. Que necesitan derogar la ley para avanzar con la minería, y contaminan el suelo, el agua, no tiene, sin ningún cuidado de nada. Entonces lo que hace la ley es proteger eso, que no se haga eso, por lo menos legalmente, eso que hacen no se puede hacer. Se hace de manera ilegal. Y es lo que la derogación de la ley o la modificación quiere hacer, es eliminar todo eso para poder arrasar con todos los glaciares, digamos, y destruirlos, básicamente. Y hacerlos legalmente. Y hacerlo legalmente, y además no es simplemente destruir los glaciares, sino destruirnos a nosotros. Claro, porque todo afecta a todo nuestro ecosistema. Entonces, darle Destruyen especies que tienen, lo que dijimos hace un rato, especies que tienen vida propia ahí y una forma de vivir, tanto animales como plantas, destruyen todo el alrededor, digo... No, sí, y darles la potestad de que hagan lo que quieran y que lo utilicen para la minería y lo exploten. Se transforma en un desierto porque después el suelo no sirve para nada. Y nos quedamos sin el agua. Nos intoxican todo el agua. Porque no es que usan, bueno, pico y ya está. No. Se utilizan un montón de químicos que nos hacen mierda todo. Como nuestro sistema. Porque todo está mal, maldito hijo de puta. Todo No, está mal, no, todo no. este maldito sistema está mal. Bueno, así estamos. Eso sucede. Podemos contar cuáles son las características o para qué sirven esos glaciares. ¿Qué es lo que protegen? ¿Cuál es la función que tienen en el medio ambiente? Nosotros lo vamos a leer porque es mucha data y que nos pareció interesante mencionarlo y destacarlo. Como por ejemplo la ubicación de los glaciares en Argentina y con qué cuencas está asociadas, ¿no? Y esto de que el 36% de la superficie continental argentina está cubierta por cuencas que se nutren de aportes glaciares a través de las vastas redes de drenaje, abarcando 20 provincias y una población de más de 7 millones de habitantes, resaltando su importancia de proveer de agua para el sostenimiento de la biodiversidad, consumo humano y el desarrollo productivo. O sea, Todo, literal todo. todo.
Los glaciares tienen muchas funciones, los glaciares y los periglaciares, que es la regulación hídrica, la provisión de agua en periodos De escasez. de escasez, La estabilidad de esas cuencas. exactamente, soportan comunidades biológicas adaptadas en condiciones a baja temperatura, Actúan literal como si fueran tanques de agua. nada. Regulan todas las cuencas, no solo en periodos de sequía, sino a lo largo de todo el ciclo hidrológico. Con los incendios también. Como productor no escuché. Se usa esa misma agua para apagar los incendios de la Patagonia, en las mismas provincias. Susan dice, nuestro productor, que esa misma agua se usa para apagar los incendios de la Patagonia. Nada, en fin, a lo que queremos llegar y lo que queremos mencionar o lo que queremos decir hablando de esto es, primero que nada, entender que no es una boludez y que hay que realmente profundizar, incluso nosotros tenemos que profundizar en todo el proceso que tiene esta ley y todo lo que abarca y la importancia que tiene, pero no queríamos dejar de mencionarlo porque está en juego en nuestra vida. Y el sistema capitalista lo que quiere hacer es eliminarnos. Y eliminando los glaciares nos elimina a nosotros y a un montón de ecosistemas. No es algo abstracto, no es algo abstracto, no es algo que nos pasa solo a nosotros, pasa en el mundo y es importante. Y así como, digo, no es que esto surge de la nada, hay un montón de cosas que están vinculadas a esto que no estamos mencionando, pero que vamos mencionando en los diferentes programas, ¿no? Los conflictos que vamos presentando, los temas que vamos trayendo no son temas sueltos, son temas que están relacionados y que tienen un mismo fin, que es destruirnos, básicamente. No, y que no es que esto se empezó a discutir ayer. No. Desde el 94 que se viene discutiendo esto. Exactamente. Hubo un montón de reformas en el medio y un montón de debates sobre esto que le dieron lugar a que hoy estemos charlando si esa ley va a seguir existiendo o si se modifica para que prácticamente no exista. No, y además que hay muy poca información de esto. Realmente en las escuelas, en general, no se le da tanta importancia como debería dárselas. E incluso nosotras estamos tan desinformadas que no sabemos del tema, y en general todos. Sí, tal cual, Sí, porque sabe. no se habla en realidad del ambiente, porque no es un tema que importe y en realidad nosotros vivimos gracias al ambiente en el que estamos, nos encargamos de destruirlo y explotarlo y eso no está bueno, no está bien, no es... No, es terrible, Para llorar. pero no existe esa información porque hay gente que no le sirve que tengamos esa información. Digo, vos tenés unos pocos que son dueños de todo y que se encargan de explotar esas tierras y nos destruyen y nos explotan a nosotros y cada vez desfinancian lo que van a hablar las compañeras de Un Pueblo Tormenta, desfinancian la educación, desfinancian todo para que nosotros no tengamos ningún conocimiento de nada. Entonces, como nosotros no sabemos de nada, no podemos pelear contra eso que no conocemos o que... Entonces... No, y aparte hacen hasta lo imposible para que no compartamos la información que tenemos Tal y la cual. importancia que nosotros le damos. Pasó en la audiencia pública. Tal cual. La audiencia pública, que no solo subestimaron Pausa. el programa anterior lo dije, lo subestimaron completamente la cantidad de personas que se iban a poner en contra y que iban a querer alzar la voz sobre el tema. Pensaron que iban a ser 200, 300 personas, terminaron siendo más de 100.000 personas. Y no solo no se le dio lugar a esas 100.000 personas, en esas 100.000 personas estaba incluida yo, y no se me dio lugar. Sino que se le dio lugar a 360 y algo de personas, y las que tomaron la palabra, no todas estaban inscriptas, y las que fueron a votar a favor de este cambio, y fueron a plantearlo,
era gente que no estaba inscripta. Y en el momento se les pidió que demuestren y comprueben que esas personas estaban ahí porque estaban inscriptas y que tenían la misma posibilidad que el resto de las 100.000 personas, y no lo quisieron hacer. Pues fue todo trucho, porque todo esto de estos sistemas está mal. Nada, y con eso estoy muy embroncada, porque se nos tendría que haber garantizado esa audiencia pública y no se garantizó como se debería haber hecho. El programa anterior hicimos el cálculo de cuánto tiempo hubiese llevado, y se les dio 2 días. Una vergüenza total. Yo estoy muy mal con este tema. A mí me Muy afecta afligida. mucho. Pero amiga, fueron a la luna. Vos quédate tranquila. No, No, bueno, pasa pero nada. la UNLP está volando cerca de la luna en este momento. Claro. La concha de la lora. ¡Qué puta! Así estamos. Vamos a ir un corte y volvemos. Vamos a un corte y ¿qué viene, señor productor? Un pedo en la tormenta. ¿Un pedo en la tormenta viene? Viene un pedo en la tormenta, vuelven. Vuelven, que en el programa anterior no pudieron No pudieron estar, las extrañamos, son un pilar fundamental de Ranking. Gracias, chicas. Nada, vamos a un corte. Saluda a ella. Carlos Fuentealba, quizá con sangre, maestro humilde en el Neuquén, país de luto movilizado, pide justicia y triunfo del bien. Aunque da excusas el gobernador, ha dado orden de reprimir, pero no pueden matar tus sueños que en este pueblo saben vivir. Educación para todos, Carlos Fuentealba presente, militante de la vida, ahora y siempre. Aulas vacías como repudio manifestando la indignación, dolor y bronca te reivindican, hoy tu memoria genera unión. Volvimos. Hola. Bueno. Estamos acá con las chicas de Un pedo en la tormenta. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahora ese chico dijo vieja, ¿viste? No, están ahí que me saquen de acá. Estamos a suceder. Yo no gasto fortuna en crema para que No, escúchame, No ¿cómo la gasto andan? porque no tengo. No estuvieron en el programa pasado. ¿Qué No. pasó? ¿Están bien? ¿Pudieron solucionar sus temas, sus problemas? Sí, volvimos. Volvimos. Sí, Yo no quería, pero me trajeron. sí. Bueno, ¿de qué van a hablar hoy? Cuéntenos qué No, ¿Qué onda? Y en realidad hay un tema que venimos postergando, que nosotros cuando empezamos a hacerlo se nos ocurrió hacer un pedo en la tormenta, pensábamos que era importante hablar sobre educación y la realidad nos fue marcando más o menos los programas, eso es así. Y hoy lo sigue haciendo. Entonces, hace 2 días se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén, y a causa de un conflicto docente. Un asesinato que no fue casual, militante trotskista, hay que decirlo porque a veces se dicen cosas como a medias, se le busca, y era un Se buen invisibiliza. docente. Se invisibiliza. Era un adrede. buen docente, militante político y que planteaba cambiar el sistema.
o sea que no, y fue a pocos metros, ¿sí? Lo que sí sigue vigente, no solamente es la lucha por la que peleaba Carlos en ese momento, porque seguimos con conflictos docentes, no cesaron todos estos años, pero además sigue la impunidad porque justicia y Sovich. hubo a medias, así que hubo algunos condenados, algunos dirigentes intermedios de la burocracia neuquina también, pero no llegaron al gobernador. Eso también hay que decirlo. Y hoy nos encontramos ahora en marzo con varias provincias en conflicto, a pesar de la burocracia, porque SUTEBA, ni tienen- CETERA, ni ninguna otra de las organizaciones sindicales que hoy existen están a la altura de la pelea salarial. Solamente reclaman el Fondo Nacional de El Incentivos, FONIT, sí. el FONI, que son 2 mangos, o sea Sí. que no, porque cuando decimos el presupuesto pasa por las provincias, los aumentos salariales pasan por las provincias y reclamamos el FONI como si fuera Para la que se salvación. suben también los gobernadores, ¿no? Apuntan los cañones hacia el gobierno nacional y para un poco restar la responsabilidad que tienen dentro de sus provincias de conseguir los propios recursos, ¿no? En provincia de Buenos Aires nadie le toca el traste al gobernador, ¿no? Lo tienen ahí como el alfil próximo de toda esta cosa que están armando electoral, cuando nosotros, docentes, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, docentes, auxiliares, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, está en una situación crítica. Nosotros estamos hoy a 58 de marzo, los gremios de manera suplicante pidieron que se acortara la posibilidad del cobro y en realidad se tenía que haber tomado una medida de fuerza, por ejemplo, mañana paro, ¿no? No te empiezo la semana porque Yo no tengo un mango. Más Pensaba allá de que eso se va a dar. en la realidad eso Se va a dar. Ayer hablaba yo con una madre y le decía, mirá, estaría bueno que fuera de forma organizada, nos ponemos todos de acuerdo y faltamos de acá el claro, jueves ¿sí? para Para que se note, demostrar el repudio que en realidad, por más de que en la provincia de Buenos Aires no se haga ninguna medida, existe el malestar fuertemente. Y además, porque existe, además de la baja salarial, un montón de cuestiones que atentan contra nuestro trabajo y se está sufriendo de distinta manera la crisis económica. Hay un dato que quería decir, que a pesar de la burocracia, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Río Negro, Corrientes, están en conflicto de distinto grado. En Corrientes nos contaba una compañera de la secundaria 20, donde trabajamos Rosana y yo, que ante el paro que hicieron, el gobierno le descontó la mitad del sueldo, entonces ahora se movilizan de noche. No es que dejaron de movilizarse, sino que se movilizan a la noche sin gremio autoconvocado y empiezan a surgir autoconvocatorias, que creo que me parece que las tenemos que reflotar Sí, de alguna manera. Tengamos en cuenta que esto es el arrastre de estos 2 años, ¿no? O sea, la situación se viene incrementando y estamos ahora en una situación crítica a nivel nacional, docentes, no docentes, o sea, la población en general. Ayer estaba viendo los informes del enorme endeudamiento que hay con respecto a todas las billeteras virtuales, principalmente la de MP, la del Banco Español, la de todas esas, y como incluso una que tiene un color, ¿no? Elaboró todo un speech, una cuestión de propaganda para que no la usen, ¿no? Pensalo mejor. ¿Te parece que necesitas comprar eso? Y no, porque como que me estás debiendo un montón. Entonces, no lo uses. No lo había visto. No lo sé, guardala. No estoy comprando, pero no lo había visto. No, sí, es tremendo. Entonces, fíjate vos como este propio capitalismo, ¿no? Que no, por algún lado me están haciendo perder mucho, así que... pero es tremendo porque nosotros, a ver, yo tengo 25 años de antigüedad en docencia. Estoy sin un mango, literal. Y no es que solo lo gasté en Cancún, que no vinimos el sábado pasado porque estuvimos allá.
No, lo estamos gastando en Morphy, o sea, yo estoy gastando en comida. Está bien, tengo 4 pibes a los que tengo que alimentar, pero lo estoy gastando en comida. Mi sueldo se va en comida y el resto estoy endeudada. Endeudada si tengo que hacer un arreglo de mi casa, endeudada si tengo que comprar zapatillas, endeudada si tengo que llevar los pies al medio, endeudada y endeudados estamos todos. Y entonces, esta situación crítica en la que está hoy la docencia y esto que se relaciona con el aniversario de Carlos y con su crimen y con su asesinato y con que, vamos a volver a decir, no fue sin querer, reflota esta situación constante que tiene la docencia, en donde hoy por hoy hay una cuestión burocrática donde las direcciones fingen demencia y nosotros, frente a un desgaste, todavía no hemos sumado todas las luchas. Pero eso se va a terminar dando. Para mí, confío, se va a terminar dando. Porque la cuestión cada vez es más crítica. En algunos diarios planteaban que había una conflictividad acumulada. Se debe a eso, pero además también es que no venimos de otros gobiernos que le han dado presupuesto a educación, ni siquiera los sueldos docentes. Y la realidad del presupuesto provincial, esto es un logro del menemismo, porque antes la educación era una preocupación nacional. Entonces, ahora es provincial y nosotros relativamente en Buenos Aires tenemos una realidad que no es la misma en todas las distintas provincias del país. Se le suma además que ahora no solo es provincial, sino que va a ser municipal. En una parte lo están haciendo de a poco. Porque, por ejemplo, el SAE, que antes se manejaba desde el Consejo, pero que venía de provincia, ahora empieza a ser municipal. Infraestructura también. Entonces, también infraestructura. Todo eso Yo quiere le decir. El SAE es el Servicio Alimentario Escolar, es el presupuesto que destinaba a la provincia para que existan meriendas que son paupérrimas, que es una porquería, porque sabemos que se le da o medio pan con un poquito de mermelada, o sea, todo eso es público, cuesta, porque en realidad por ahí los docentes históricamente hemos depositado en nuestras direcciones de gremios lo que tiene que ver con los reclamos, salvo algunas excepciones donde tomamos cartas en el asunto y reclamamos nosotros. En esto del SAE, el Servicio Alimentario Escolar, ahora va a ser, por ejemplo, en Florencio Varela, no sé el resto de los distritos, va a ser, el presupuesto lo va a administrar la municipalidad, ¿no? El municipio. La infraestructura lo mismo, o sea, se te cayó medio techo de una escuela y el otro día yo hablaba con unos compañeros y le decía, bueno, quizás podemos verle el costado favorable a esto, y es que antes reclamábamos al consejo y el consejo te decía, bueno, la provincia, vemos con... Bueno, si ahora esto es local, entonces vamos a ir con una marcha o nos vamos a movilizar directamente al municipio y le vamos a reclamar por el sanguchito de porquería de medio pan untado con mermelada para que un pibe esté 5 o 6 horas adentro de la escuela, porque por ejemplo tenés pibes que entran para educación física, se quedan para construcción y se quedan para las 4, o sea, 6 horas adentro de una escuela con un sanguchito donde a veces ni siquiera está una bebida caliente, porque a veces ni siquiera hay un mate cocido, ¿no? Porque esa escuela no tiene gas, porque esa escuela no tiene auxiliares para la cocina, etcétera, etcétera. Entonces todas esas realidades ahora se están profundizando, ¿no? La situación económica de las familias de nuestros pibes cada vez es más terrible, eso impacta también en otros sectores donde, bueno, hay un montón. Yo, por ejemplo, estuve viendo en las 2 escuelas donde trabajo, que son públicas, que están viniendo chicos que antes iban al privado, ¿no? Se dijo, los ojitos del cielo se cayeron en la pública. Bueno, esto también impacta en que va a haber más población y entonces el pan lo van a repartir en 3. Claro, porque lo que tenemos que ver de fondo es que en realidad no hay una intención de mejorar la cuestión de educación, porque tiene que ver qué es lo que pretende el sistema de la educación. Y lo que presenta, o sea, primero que lo considera como un gasto, que se viene hablando de un gasto hace rato, toda la nomenclatura y todo lo que tiene que ver con el enunciado de lo que tiene que ver con educación tiene rasgos económicos, y el desfinanciamiento de educación tiene que ver con poner prioridades en otras, en pago de deudas, en inversiones
que no tienen nada que ver ni con la producción, ni con la economía popular, ni con la economía de los trabajadores, ni con generar puestos de trabajo, sino en negocios que hacen, que tienen que ver con acumular capital para pequeños sectores de la población y el resto nada. Y hoy en día se profundiza más porque la precarización viene de que no se necesita gente especializada, ni obreros y obreras calificadas, entonces cada vez la educación va más en decadencia. Por eso nosotros lo que tenemos que, además de la cuestión salarial, y que tiene que ver con una humillación que viene sufriendo la docencia permanentemente, por ejemplo, así todo mal pago, con poco presupuesto, trabajando tres turnos, muchas compañeras te piden 25.000 cosas que son casi imposibles de realizar y que también tienen que ver con que salen de nuestro bolsillo. O sea, ni siquiera hay presupuesto para lo que ellos dicen que se tiene que hacer. Y que no viene de ahora, porque las leyes que existen, las provinciales y los presupuestos que se vienen haciendo desde hace años, vienen en picada. Y además tienen un doble discurso, que es el discurso de que la tecnología está en todos los documentos. Yo pensaba, ¿no? Frente a que alguien que investigue en el futuro sobre educación y va a leer los documentos como fuentes históricas y va a decir que ha adelantado, que estaban en la cuestión tecnológica, en la cuestión democrática, y en la realidad pasa otra cosa, que no hay wifi, no hay presupuesto, seguimos con la tiza del pizarrón. Y además todo lo que tiene que ver, ahora por ejemplo con lo del 24 de marzo y la memoria, está bien que lo charlemos en la escuela, está muy bien que haya política para que pero es una política que esconde lo que en realidad es voluntad, porque después en los hechos, no sé, las de artística, desde marzo, el 2 de marzo le están bombardeando con cosas para que hagan para la foto. Para la foto. Esto además de documentar todo desde el lugar de las redes, ¿no? El otro día en una de las escuelas la directora dice, ¿se pueden sumar a este canal para subir la foto? A mí hay cosas de esto de armar la imagen. No, porque es como en Instagram, ¿viste? Yo me saco la foto, estoy re feliz. Ese día capaz no comí, me duele la panza, se me tapó el baño. Saqué la foto en el pedacito de mi casa si llovía que no, se estaba lloviendo. O sea, es un recorte de la información y en ese recorte de la información nosotros tenemos que mandar fotos de, las actividades que están haciendo los chicos. Sí, pintaron esto. Y eso enmascara y pone como un embellecimiento a una situación crítica que estamos viviendo en las escuelas. Por ejemplo, nosotros en una de las escuelas donde la semana pasada trabajamos, no había luz, por lo tanto no se podían prender las bombas, por lo tanto no había agua, por lo tanto no hubo clases. Porque además, si nosotros no nos pusiéramos firmes, seguramente nos obligarían a estar dentro de la institución sin poder tener las condiciones higiénicas necesarias. Pero no es una escuela. Claro, y también es eso, ¿no? Cómo se acciona en cada una de las escuelas. No en todas se puede establecer este cuidado, que es además un cuidado que debemos tener. Y esto del embellecimiento también, ¿no? Cómo se enmascaró esta cuestión en decir, antes vos era como una cuestión no estaba bueno que los pibes se te lleven un montón de material. Ahora era fabuloso que desde febrero estábamos intensificando. No estábamos adelantando lo que tenía que ver con cuáles iban a ser los contenidos, no. Estábamos con una masa poblacional que no todos los pibes y pibas venían, pero estábamos trabajando cuestiones que no se habían podido trabajar, contenidos que no habían llegado, y era un embellecer esto de que ahora están intensificando. Entonces, desde los discursos y desde el armado de la foto, y hay un depositar en la docencia, no está tan mal todo. No es que no dicen que está mal, no dicen que está mal. No dicen. Lo ocultan, no, por eso. Invisibilizan eso y además nos dan trabajos que tienen que ver con lo que tienen que hacer ellos. O sea, con la política que tienen que hacer ellos.
la cuestión de la necesidad de la educación tiene que ver con qué necesitamos nosotros, con qué necesita la población. Y por ejemplo, eso pasa lo mismo, después vamos a tocar un poco la ley de IBE y la realización de los proyectos. Con violencia de género pasa exactamente lo mismo, con la cuestión de la anticoncepción pasa exactamente lo mismo. Está todo el discurso, existe el discurso, pero después en los hechos no hay presupuesto. Si no hay presupuesto no se puede hacer. ¿No hay política pública para eso? Entonces, pero que no viene de ahora, esto viene de hace rato, y lo que nosotros tenemos que decir, bueno, es, con todo, por ejemplo, con lo que pasa con lo de salud mental en las escuelas, toda esta cuestión de cuál es la necesidad de las personas. Primero necesitan trabajar y ganar bien todos, para poder vivir. Todos y todas. ¿Sí? Después, en ese caso también, ¿qué escuela necesitamos? Y tiene que tener una educación que tenga que ver con lo científico, que tenga que ver con que sea respetuosa de las diversidades, un montón de cosas que en los hechos no se dan, porque no es solamente una cuestión cultural. Vos tenés que tener presupuesto para las políticas que querés implementar. Y eso no pasa. Y después también se ha perdido en el transcurso de todos estos años, no solamente los últimos 2 años con mayor profundidad, la cuestión de la pelea por la escuela científica, por una escuela que... Porque, ¿cuál es la discusión? Se crean escuelas o se crean las universidades populares. Pero en realidad, además de crear universidades cercanas o de sostener escuelas, de crear escuelas, que es ¿cuántas escuelas creamos? ¿Cuántas escuelas creamos? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué presupuesto se va a contar? Porque después pasa esto, que en la realidad las escuelas no funcionan. No se sostienen. Y además hay una doble moral. Esto de, si el arqueólogo analiza cómo fue la educación en los últimos años, en los materiales que existen, seguimos como hace 150 años atrás. Entonces, estas discusiones me parece que son las que tenemos que dar, la cuestión salarial, la cuestión de la educación, y la pelea de que sigamos enfrentando La producción nos estaba diciendo algo, pero es muy difícil leer si la producción te pone un texto y te pone la mano así. Así que el cartel grande te pido Lo leí. Producción, te pido por favor que sea grande. Tírale el Claro. papel y que lo lea acá y el tema es que además, frente al tema, vos tenés que tomar un montón de cuestiones que a veces es muy difícil tomarla para hacer una descripción si vos no estás en la educación. Porque la idea que nosotros, cuando pensamos el tema, es no solamente la cuestión del salario docente, que está mal, sino que además esto afecta a toda la educación. No porque nos paguen menos o nos paguen mal, sino por el presupuesto, la plata que se invierte en educación. Sí, lo que se destina para educación, como hay todo un misticismo también alrededor, ¿no? Como que lo podríamos hacer por vocación. No, lo podríamos hacer, no elegiste esto, dijo la mujer de Chiquito Romero. Si ya sabías lo que ibas a ganar como docente, ¿por qué elegiste? En lugar de dar vuelta a ese discurso y decir, tenés que tener docentes bien pagos, tenés que darle capacitación y formación. La ESI tiene 19 años, cumple este año, la ESI, hermosa, 19 años, ya mayor de edad, y los docentes, les docentes, hemos tenido que formarnos y capacitarnos de manera autónoma, o sea, pagándonos una diplomatura, de una forma bastante recortada, quienes asistían a los cursos de referentes de se me quedó la retrabada, referentes de ESI. Entonces, cuando vos tenés en el discurso una ley como la 26.150, que es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, y esa ley no se cumple en los hechos porque no hay presupuesto que se destine, entonces no hay una política pública real para que esa ley exista, ¿no? Y así como hablamos de que no hay presupuesto para que los docentes se formen en educación sexual integral
tengan recursos, ya sean libros, ya sea todo lo que tiene que ver para que además puedas trabajar en la práctica bien la educación sexual integral, entonces solo queda en el discurso. Lo mismo que decíamos antes, están embelleciendo el hecho de que tenemos que ingresar a principios de febrero y esto de que hay 1 millón de niños en las escuelas secundarias intensificando. Perdón. Lo que pasa que si uno va a cuáles son las razones, porque esto no es maldad, tiene que ver con que el sistema quiere que la educación funcione como funciona. No es que las leyes Que surgen sea de la... deficitaria, que sea... Claro, claro, sí, que no, no se- porque garantiza que no- la precarización laboral, no necesita trabajadores especializados, entonces lo que necesita es mano de obra barata, la educación está al servicio de mantener el sistema, de la que la gente acate todas las órdenes que le dan los distintos los patrones, las empresas. Sí, acepte la precarización. La obediencia es un mandato que la escuela está desde, no sé, desde la Desde jefatura. Sarmiento. No, pero además existe una jerarquización en la educación que tiene que ver con cuál es el fin. Y yo pensaba en cuanto a plantearlo, porque frente a todo eso nosotros tenemos que reclamar el salario, plantear nuevas leyes de educación que vayan contra el sistema y que pretenda que las personas, o sea, desde todas las cuestiones, desde las relaciones entre nosotros, la relación con las personas con la naturaleza, vayan avanzando hacia sociedades más justas. Entonces, los fines que están a veces mencionados, porque no es que no lo dicen, las leyes lo dicen, pero no se aplica, porque tienen que ver con el sistema que nosotros pertenecemos, que es, hay una ideología, que es la ideología de que este es el mejor sistema, que es el capitalista, aguantátela, dejate ser explotado y explotada, Y si no es culpa tuya. y además si no la Si responsabilidad. no, la responsabilidad es tuya. Entonces, Si no, me parece que en ese sentido lo que y además lo el que nos deja borramiento- como el borramiento de lección, lo colectivo, ¿no? También, porque la escuela sigue siendo todavía ese espacio donde lo comunitario existe, pero no es desde lo que tiene que ver con el sistema lo que se plantea. no, porque es un Salvate hay vos. un doble Ah. discurso, hay una doble moral, y entonces no se aplica. O sea, como es frente a, por ejemplo, lo que pasó el otro día con lo que se mencionaba en las Lo que noticias de mencionaban antes del lo de Santa Fe. el chico de Santa Fe. ¿Qué es lo que se vea? El silencio de la escuela, de los profesores, de los maestros, nadie puede hablar sobre tal o tal cuestión, porque, o sea, pero eso pasa en el mismo sistema, aunque las leyes digan que la escuela es una democracia, que pueden opinar, en los hechos no pasa. Y cuando intentó pasar, también se lo atacó. Sí, también queda en el discurso esto de la comunidad educativa, ¿no? Porque cuando pasan cuestiones así, se clausuran las puertas hacia adentro, se intenta negar y silenciar todo lo que ocurrió, no se soluciona de manera interna, solamente se calla, se ve a quién se disciplina, nada da para que después de estas situaciones haya algún tipo de progreso, algún tipo de cuestión a solucionar. Y esto además, que habían hablado antes las chicas con respecto al caso del adolescente que entró con el arma y produjo una muerte en el colegio en Santa Fe, esto que decías antes, ¿no? Lo de la salud, y la salud en la cuestión de hoy, en la actualidad, lo que tiene que ver con salud mental. Como eso queda también desde lo discursivo, porque si vos no tenés presupuesto para que tengas realmente equipos de orientación escolar adentro de las escuelas que puedan trabajar, para que tengas además una cuestión que diga, bueno, de acá podés ir a tal centro y en tal centro vas a tener turno con el psicólogo. No, todo eso Para no nadie, existe. ni para niñez, No. ni para adolescencia, ni tampoco para los trabajadores y las trabajadoras, porque también afecta al trabajo diario, cotidiano, porque trabajas con personas y eso lo hace diferente a otros trabajos. No, la situación estresante por la que vivimos está completamente negada. Eso no está reconocido en ningún lado. Entonces, yo pensaba que lo que tenemos que hacer es un poco lo que hizo Carlos, junto con su comunidad
realidad lo que están haciendo los docentes y las docentes es seguir reclamando por nuestro salario, seguir reclamando por las condiciones en las escuelas, que se visibilice toda esta situación y ir por todo lo que tenga que ver con que estemos mejores, pero también lo que vamos a tener que hacer es pelear por un sistema mejor. O sea, no es una declamación, es una necesidad. Es una necesidad que la tenemos que dejar en claro. O sea, porque nuevamente conquistemos algo, vamos a tener que volver a pelear para que eso se cumpla, se aplique. Me parece eso. No hay conquista ni derecho que quede establecido. Siempre hay que volverlo a reclamar, a defender o a conseguir otra vez. Porque no es algo que pase solamente acá en el país, sino que pasa en todo el mundo. Si uno analiza la educación en los distintos países del mundo, va a haber una semejanza con mayor o peor presupuesto, pero más o menos en líneas generales va a ser así porque está en función de un sistema que su único fin es la ganancia. Entonces, no le importa que alguien piense o no piense, sino que obedezca y se reproduzca para explotar. Así que bueno, en ese sentido me parece que tenemos que seguir luchando y ver cómo nos organizamos, porque eso es muy importante. Yo creo que el malestar cada vez es mayor y podemos hacerlo. Si nos miramos, las condiciones están dadas, ¿sí? Entre nosotros lo vamos a poder conseguir. Eso me parece lo que nos deja en claro. Habíamos preparado también, en base a las cuestiones que están ahí como latentes, la cuestión de que vuelve de nuevo a ponerse en discusión la cuestión del aborto y las 2 vidas, 3 vidas, no sé. La vida de quién. Los guardianes de la vida del ingeniero por nacer. Si bueno, no sé, nuestro la director. oportunidad. ¿Cuánto estamos de tiempo? Vamos Vos a podés romper la dar, cuarta amor. pared y le preguntamos a nuestro. ¿Cómo vamos? Bien. Sí, seguimos 3 horas más, dice el director. El director. Bueno, en relación Perdón, a- antes de que arranque, ¿puedo pedir agua caliente? Gracias, Producción. Está producción. bien, está bien. Ya Gracias, gentes lindas. De todos lados se necesita guateros. ¿Quieren? Acá también. Gracias. Gracias. Bien. No golpeen la mesa. Gracias. En relación a lo que mencionaba recién Graciela, como Pedro en la tormenta, pensamos también plantear esta cuestión de provocación que está teniendo la Libertad Avanza en amenazar con la derogación de la ley 27.610, que es lo que llamamos IVE o ILE, la interrupción voluntaria del embarazo, o la posibilidad de que una mujer decida realizar un aborto. Se trató de instalar como mala palabra el aborto y entonces se lleva casi desde un lugar de eufemismo a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. La provocación la vienen sosteniendo desde antes de ser gobierno, fue una de sus speech de plataforma de campaña, que iban a derogar la ESI, que iban a derogar la ley del aborto, que el Ministerio de la Mujer afuera, bueno. Todo eso tiene que ver, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ajuste, de recorte. Recortaron absolutamente todo lo que tiene que ver con políticas relacionadas a cuestiones de género, a cuidados, a programas donde se trabajaba para que los embarazos adolescentes no deseados no se produjeran. Toda una cuestión que siempre está relacionada con el recorte, con el ajuste, con destinar cualquier tipo de recurso económico al pago de la fraudulenta deuda, ¿no? Una deuda que cada vez se incrementa más, ya sea por lo que le prestaron a Macri, yo supongo que le debe tener en la casa la plata, porque yo nunca la vi tampoco, lo que le prestaron ahora a Caputo, bueno, todos ellos que manejan grandes fortunas y nosotros nos arreglamos con 2 bizcochitos y un mate. En cuanto a lo que tiene que ver con esta supuesta derogación, todavía no hay ningún proyecto de ley.
solamente un acta de compromiso que firmaron 6 o 7 diputadas y diputados y diputades de La Libertad Avanza, con organizaciones pro vida, ¿no? Organizaciones que se ocupan del niño por nacer, después cuando nació, si está en la calle, bueno, pero yo te ayudé a que nacieras, ahora manejate. Entonces, frente a esto, lo que sostenemos es que es una provocación, una distracción, ver si instalan la agenda de discusión en relación a eso, pero que lo intenten, ¿no? Porque las mujeres me parece, todavía capitalizamos lo que fue la enorme campaña, lo que fue la enorme movilización y lo que fue conseguir esa ley. Esa ley no la dio ni el peronismo, ni el kirchnerismo, ni ningunismo, sino que la consiguieron los feminismos, lo conseguimos las mujeres movilizadas, y si sucediera, no creo que quieran probar con qué vamos a hacer, porque lo vamos a hacer. No es una amenaza, es una promesa. En relación a lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo, desde nuestro enfoque me parece que lo importante es enfatizar la información sobre la ley, porque la ley, como muchas de las leyes que existen, si no son informadas, si no se trabajan desde la información, lo mismo que la educación sexual integral, si no se ejecutan en el cotidiano, la ley es un texto que está escrito, que se promulgó, que está, pero que tiene no un acceso limitado. Tiene un acceso limitado por una cuestión, otra vez, sobre la cuestión de presupuesto, ¿no? Como es una ley nacional, la nación debería ser quien abastezca a todas las provincias en las cuales la interrupción del embarazo está, porque no todas las provincias trabajan de la misma manera, ni dentro de todas las provincias las jurisdicciones también. Pero el abastecimiento de lo que tiene que ver con la primera instancia, ya sea el misoprostol, que es hasta la semana 12, hasta la semana 14, la utilización de este medicamento para la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, porque vamos a sostener la palabra aborto, no estamos cometiendo nada, no estamos cometiendo un crimen, ¿no? Porque es lo que muchas veces nos intentan también instalar, criminalizar la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. El misoprostol, por ejemplo, yo he atravesado situaciones, las estudiantes, cuando a veces su familia no acompaña en esta decisión, las docentes podemos ser acompañantes. La ley también lo plantea así. Y en ese recorrido, el año pasado me tocó informarme, más allá de haber tenido la diplomatura en educación sexual integral, había algunas cositas que no tenía en la praxis, y hacer el recorrido de lo que tiene que ver con el consentimiento informado, lo que tiene que ver con que acceda a una ecografía que realmente se compruebe si está cursando un embarazo, y ese embarazo no es utópico, sino que es un embarazo dentro de los órdenes normales, y entonces el acceso a la medicación. El acceso a la medicación, como nación no provee, o sea, ha hecho un recorte prácticamente del 100% en todo lo que son las políticas públicas de género, como no provee el misoprostol, tenemos que contar con la buena voluntad de la provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que haga la compra de la medicación y la suministre a los distintos distritos. 135 distritos tiene la provincia de Buenos Aires. Yo no les voy a preguntar, ¿tenés plata o no tenés plata? Ponela, pero bueno, hay que pelearla también desde ese lugar. Y, por ejemplo, en Florencio Varela puntualmente hay un lugar que es el Centro de Salud de Villa Batione, donde ahí es el lugar donde la medicación se distribuye. El resto de las salas, de las primeras salas de atención, lo que solemos llamar la sala de urgencias a veces, o la salita, en la salita se hace el consentimiento informado. Muchas veces se vehiculiza para que se consiga el turno para la ecografía y se vehiculiza para que después se obtenga la medicación. Nos parece importante, por ahí va a ser interesante que también con las chicas en algún momento hagamos un programa donde desarrollemos todo esto, ¿no? Sería interesante, lo estoy pensando ahora, que
que sería muy importante que lo trabajemos y profundicemos todo lo que tiene que ver con cuáles son los procedimientos a llevar adelante. Falta mucha información y muchas veces las pibas quedan encerradas en una cuestión donde esa decisión tiene un tiempo, ¿no? Es hasta la semana 14 ambulatorio. Después de la semana 14, la interrupción legal del embarazo, la ILE, se considera que tiene que ver con donde se ponga en riesgo la salud. Y si tomamos la denominación de lo que es salud para una persona, si eso afecta de manera psíquica, o sea, afecta su psiquis, es un aspecto para que esa interrupción del embarazo también se produzca pasada la semana 14. En la semana 20, por ejemplo, en Florencio Varela se hace ya en el hospital porque además es un procedimiento quirúrgico. Pero me parece importante que, para puntualizar y no extenderme más, tenemos que tener información acerca de cuáles son los procedimientos, acerca de lo que tiene que ver con de qué manera una persona cuando está decidida puede acceder, que la objeción de conciencia de una buena dama en la sala donde tiene que dar información sea, no, eso es de la tele, ¿dónde lo viste? Acá no se hace. Entonces, frente a eso, otra vez, volviendo sobre la cuestión de docencia, los docentes tenemos la educación sexual integral, dice que como docentes nosotros podemos asistir en lo que tiene que ver con la información y con el acompañamiento. No sé, no leí nada y estoy hablando ahora sobre la marcha de si hay docentes que pueden hacer objeción de conciencia. Me parece que no, porque es una responsabilidad que tenemos. Lo que pasa que lo que ocurre ahí es que en realidad eso va en la persona en la mujer, la persona que gesta. Porque puede ser que, como es un acompañante que es de tipo elegido o elegida, no va a ser que vos te puedas negar, sino que en realidad tiene que haber como hay una relación. En la sala lo mismo, si una persona de confianza, le dice acá no se hace, está obligada por ley a decir dónde. Suponete, se le ocurrió a la dama que atendió en la mesa de entrada, no mi amor, acá no se hace. Bueno, ¿dónde se hace, señora? Porque su obligación es decirme dónde se hace. Entonces suministreme la información. Por eso no se va a negar, porque en realidad tampoco las adolescentes, los adolescentes, cuando entran en una relación con algún docente, es una relación como de confianza y de afecto, no va a ser algo que el docente se niegue. No, por eso tenemos que crear los espacios de diálogo para que eso exista, ¿no? Porque no puede ser que, porque yo me llevo bien con la de lengua o me llevo bien con el de historia, con él voy a hablar, no. Dentro de nuestra responsabilidad como docente tenemos que crear esos espacios para que todas y todos y todes seamos factibles de acercar la información, de trabajar realmente la educación sexual integral. Es algo que, como dijimos antes, tuvimos que ser nosotras y nosotres quienes obtengamos la información porque no hubo capacitaciones reales con respecto Hay que seguir peleando por eso. Y además tenemos que profundizarlo. Bueno, en Capital quieren cerrar en el Joaquín B. González la diplomatura que es de 3 años allá y están peleando para que el cupo se vuelva a abrir porque está cerrado ahora. El punto sigue siendo siempre el mismo, ¿no? El ajuste, el recorte, el no destinar presupuestos para que todos estos programas existan en lo real, en lo cotidiano. Porque no es ideológico, porque es un negocio. En realidad el aborto clandestino era un negocio. Entonces, la cuestión principal es esa. Entonces, hay que seguir peleando por el presupuesto, para que se implementen todo, sobre todo en los barrios más humildes, que es donde está la carencia más importante y donde hay menos presupuesto en las salas. Entonces, eso hay que seguir peleándola y también hay que seguir peleando porque todas las partes de la ley que están escritas se cumplan y se mejore, porque siempre se puede mejorar en cuanto a la salud de todas y de todos. Me parece que tenemos que seguir desarrollándolo. Sí, lo vamos a desarrollar para desarrollar en profundidad. Con el tema también de
de la educación sexual y de la anticoncepción, que también es otro tema, Sí, porque que también por ley no está garantizado el abastecimiento anticonceptivo. Porque volvemos sobre lo que fue el lema de la ley. Información para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esos son lemas que se tienen que cumplir. La información viene con la ESI. Los anticonceptivos... que deje de golpear la mesa, me dicen. Los anticonceptivos y el aborto se tienen que poder garantizar con presupuesto para eso. Y además sigue siendo... Aparte, hay como una cuestión de como que el aborto es una cosa medio así nomás y como que todas van a ir a abortar. Y en realidad el aborto es una última medida. Por eso es importante lo que estás diciendo, de garantizar la educación sexual integral. Por supuesto, las mujeres no van felices y contentas a realizar ese procedimiento. Claro. Y además tiene que ver también con cuestiones anteriores a esto, ¿no? Lo fundamental es la información. La información para que las mujeres conozcamos de qué manera funciona nuestro ciclo menstrual, ¿no? Para que sepamos cuáles son los anticonceptivos que convienen a nuestro cuerpo, para que podamos acceder a todos los anticonceptivos, ¿no? La famosa pastilla del día después, que en realidad es un medicamento de emergencia, un medicamento oral de emergencia, anticonceptivo no abortivo, y que muchas veces no está en las salas, que es donde debería estar para que las pibas puedan acceder. Entonces... Nos están echando. Nos están echando, bueno, vamos a decir que como docentes necesitamos fortalecer la lucha, superar a la burocracia, organizarnos y lo vamos a hacer. Lo vamos a conseguir. Somos un pedo de la tormenta, pero estamos. Pero podemos crecer. Estamos. Muchas gracias. Bueno. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista. O tal vez me muera acá. Creo que hace mucho frío en la ciudad. Hay más miedos como el mío por acá. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. ¿Cómo están? Me volví a saludar. ¡Qué mina pesada! Bien, mina vos. pesada. Estamos con Rubén. Hola Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? De nuevo, sí. Me gusta esta sección, esta dinámica de que venga Rubén a charlarnos y a contarnos sobre temas que... ¿Cómo? ¿Cómo? Se alegra, se alegró, está alegrado. Mirá qué alegrado que está. Tipo alegre, porque 1-0. No, mentira. Bueno. No, Ok, continuemos. Tipo tranquilo, bueno. Chiste externo. ¿Cómo? ¿Para qué lo trajimos a Rubén acá? Bien. En la semana, estamos en abril. Sí. En la semana fue el 2 de abril y lo invitamos a Rubén a que nos venga a contar y que charlemos un poco sobre el 2 de abril. Yo tengo
una teoría o la opinión, o en realidad no es una teoría, es la realidad, y es que nos pasa a nosotras, las incluyo, que no tenemos el suficiente conocimiento sobre qué pasó el 2 de abril y realmente, ¿no? Pareciera que como que es se nombra algo así, había dicho Kai, como una efemérides y nada más, pero no se profundiza sobre eso. Entonces nosotros, antes de que vos nos empieces a contar en profundidad, queríamos que nos cuentes qué es el 2 de abril, qué pasó en Malvinas y por qué se conmemora realmente. Bueno, hay una decisión política de lo que llamamos la burguesía nacional, de los gobiernos, ¿no? A través de los distintos gobiernos en democracia, de hacer olvidar Malvinas. Malvinas tiene una importancia muy importante para el país, para Latinoamérica y para el mundo en general, que es de alguna manera cuestionar el control político, económico y militar de los imperialismos, ¿no? El imperialismo yanqui, lo de Malvinas fue contra el imperialismo inglés. Entonces está todo eso relacionado. Bueno, eso hay que hacerlo olvidar, porque la decisión política de los gobernantes es que nosotros tengamos muy buenas relaciones con los imperialismos, ¿sí? Porque de esa manera nos favoreceríamos económicamente, cosa que en realidad no está sucediendo, ¿no? Ustedes vienen de hablar de todas esas cosas, han hablado sobre la ley de Glaciari, y ahí vemos que en realidad los imperialismos vienen a quedarse con nuestros minerales, con nuestro litio, ¿no? Con nuestros bienes comunes y recursos naturales. Bueno, pero Malvinas, lejos de ser una gesta soberana por parte de la dictadura, fue un intento político de lo que fue la tercera junta militar, donde estaba Galtieri, que era el jefe del ejército en ese momento. Estamos hablando que asume en diciembre del 81, y la dictadura venía teniendo un proceso de movilizaciones al interior del país contra la dictadura, contra el empobrecimiento que empezaba a haber en la Argentina, que ya venía siendo marcado, pero que estaba frenado, digamos, el proceso de movilización, por lo que hablamos la semana pasada de lo que fue el 24 de marzo, el golpe de Estado, las desapariciones, toda la ofensiva genocida que hizo la dictadura para frenar esas movilizaciones. Bueno, a pesar de todo eso, las movilizaciones volvieron a realizarse, ya no con los activistas y dirigentes, ¿no?, que estaban al frente de la lucha en aquel entonces, pero con nuevos activistas y dirigentes en plena dictadura ya al final. Intentó una decisión política transformar esa bronca de la gente contra la dictadura en apoyo político. Entonces hicieron una especulación, que era lograr hacer esta gesta soberana de ir a tomar Malvinas en un supuesto especulación de que Estados Unidos estaba del lado argentino y que eso iba a permitir que se sentaran a negociar la Thatcher, que gobernaba en ese momento, que era la primer ministra de Inglaterra, Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, que hacía poquito que había asumido, y Reagan es un ex actor conocido, bueno, muy famoso en esa época, y el gobierno argentino militar, que en ese entonces iba a permitir que el gobierno argentino, la dictadura, pudiera reordenar un poco sus relaciones con el mundo, poder conseguir un alivio económico que le permitiera, digamos, hacer frente a la crisis de la economía del país. En ese entonces ya el país estaba debiendo 35.000 millones de dólares de deuda externa, toda una deuda de capitales privados, pero que fueron traspasados al Estado Nacional por un decreto que hizo un conocido ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el marco político que terminó en
un desastre político, militar y social muy importante. De hecho, hoy este espacio que estamos haciendo, recordando lo de Malvinas, lo hacemos en honor a nuestros héroes. Son 649 soldados conscriptos, estaban haciendo el servicio militar, de los cuales muchos de ellos murieron en el Ara Belgrano, Belgrano hundido, un barco, ¿no?, de guerra hundido por la aviación inglesa. Ahí murieron 391 personas, y el resto murieron en el continente, en el campo de batalla y en Malvinas. Y estamos hablando también de un número similar de soldados que se quitaron la vida en todo este periodo democrático. Claro. ¿Por qué? Porque había una decisión política de olvidarlos, ¿sí? Hace pocos años tuvieron un reconocimiento a través de un tipo de subsidio, pero es una cosa lamentable lo que han hecho, sí, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el contexto de por qué el 2 de abril fue una especulación política, pero que también le salió mal, no solamente porque Estados Unidos no lo apoyó al gobierno militar, sino que se alió con su par imperialista inglés. Qué raro. Presionaron al gobierno de que había que terminar con esta situación. El problema es que la gente se empezó a movilizar. En la Argentina y en Latinoamérica hay un espíritu, un sentimiento antiimperialista muy profundo, que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se ha agigantado a partir de la década de 60 y 70 acá en el país y en Latinoamérica. Entonces, ese sentimiento retomó con fuerza en esa época. Entonces, cuando la presión que había de la gente movilizada para que ganemos la guerra, hubo 50.000 personas anotadas como voluntarias a la guerra. Yo tenía 15 años en ese momento. Wow. Me fui a la comisaría ahí en mi barrio de Dock Sud a anotarme. Bueno, los canas me sacaron cagando porque era muy chiquito. ¿A Pero- qué edad podías? Y a No, los a partir 18. de los 18 años. Pero, diríamos, yo era pibe, pero había un sentimiento, había una cosa que te contagiaba, que vos querías ir a derrotar a los ingleses. Y no estamos hablando que se combatía contra soldados ingleses conscriptos. Eran los burkas, eran soldados profesionales. Claro. Lo que nosotros hoy Claro, llamamos... Y nosotros no eran... ¿Cuánta preparación tenías para ir? Porque los pibes de Malvinas se morían de hambre, se morían de frío, digo, no eran personas formadas en Claro. ¿Pero había algún A tipo nivel- de preparación? Nosotros, o sea, había en la conscripción militar, vos tenías un año, pero no era que vos aprendías, no tenías formación Claro, militar, ¿no? Eso, claro. De hecho, se cuenta siempre, podemos agarrar a la gente que hizo la conscripción, te usaban de mozo, o sea, te usaban para lavar las botas de los generales, o sea, era una humillación todo ese Claro. tiempo ahí, ¿no? Y aprendías muy poco, y prácticamente fueron sin ningún tipo de instrucción militar, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que de la forma, llevaron gente del norte del país, de diferentes zonas cálidas, al frío de Malvinas, Claro. sin ningún tipo de preparación para soportar un frío de esa envergadura. Y hubo después una movida para hacerles llegar abrigos, plata, comida. ¿Por qué se habla tanto de eso? Bueno, hubo un programa muy conocido que fue 24 horas por Malvinas, lo dirigían una conductora Pinky y conductor Fontana, dos muy conocidos en ese momento, Sí. en la década del 80, donde se juntó todo lo que se podía juntar. Hubo más de la recaudación daba más de 50.000 millones de dólares, pero la gente donaba alhaja, vino gente de todas las clases, no solamente de la clase obrera y de los trabajadores, ambientes artísticos, sectores burgueses pusieron plata, ¿sí? La más reconocida, Mirta Legrand, donando joyas, digamos, fue toda una movida, se juntó la gente donó lo que no tenía,
jamás y hasta el día de hoy no se sabe a dónde fue toda esa donación. Lo que sí se sabe, pero que esos documentos no están desclasificados, es que las tres fuerzas, Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada, se repartieron todas esas donaciones, ¿no? Cosas concretas, lavarropas, lo que sea. Bueno, ese era el nivel de el sentimiento que había de la gente sobre cómo ayudar a nuestros soldados, ¿sí? Bueno, fue un desastre político, militar, desastroso, y acá se demuestra una vez más el rol de la dictadura, del ensañamiento que tuvo con el golpe militar, con los 30.400 desaparecidos, sino un nuevo ensañamiento que tiene que ver con nuestros muertos, nuestros héroes de Malvinas, ¿no? Pero bueno, sí, ese marco evento de donaciones se llamó Fondo Patriótico Nacional. Pero, insisto, esa plata y todo eso se la comieron los propios milicos y sectores del empresariado también, ¿sí? Que estamos todos metidos en el mismo lodo, por decirlo así. Pero quiero resaltar esto: los que pusieron la vida ahí fueron nuestros soldados, no fueron los altos mandos militares. De hecho, el 14 de junio se firma la rendición, el general Benjamín Menéndez firma la rendición en Puerto Argentino, 14 de junio del 82, 15 de junio, el día después, cientos de miles nos movilizamos Plaza de Mayo al grito de a los pibes los vendieron, los jefes son unos pobres. No, los pibes murieron, los jefes los vendieron. O sea, estaba clarísimo lo que había sucedido. Por un lapso de unos meses hubo una confusión en la conciencia de la gente de que la dictadura creía que eso lo podía maniobrar como un apoyo, pero una vez que se firmó la rendición, la gente dijo: estos son los responsables, contra ellos tenemos que ir. Bueno, y ahí empieza un proceso distinto. Al poco mes, el general Galtieri y toda la tercera junta militar se tiene que ir. Renuncia y asume un nuevo general, que después eso será parte de otro tema, que es donde se empieza a negociar con los políticos, los partidos políticos patronales, el radicalismo, el peronismo. Había otros partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente, reunidos en un frente que se llamaba multipartidaria, empiezan a negociar lo que sería la apertura democrática que después conocimos en el 83, las elecciones y eso. Bueno, no sé si algún dato más, una pregunta. No, que algo que quería resaltar yo, ni bien preparamos la columna de Malvinas, dije, lo tengo que decir porque no solo fueron invisibilizados los veteranos de Malvinas, sino también las veteranas. Tal cual. Sí. Que centenas de mujeres estuvieron, no todas pisaron la tierra de Malvinas, pero sí trabajaron y ayudaron a los soldados, la mayoría como asistentes quirúrgicas, médicas, y que no todas también, como con los soldados, no todos tuvieron la preparación previa, pero estuvieron ahí y se los invisibilizó a los varones, imagínense a las mujeres, que es importante seguir recalcando y hablando de ellas, que me parece fundamental. También son son parte. Sí, está muy bueno que vos lo traigas a eso, yo no lo nombré, pero sí, eso es así. Es así. Y otro dato también a tener en cuenta, digo, para que vean cómo actuó todo el frente, digamos, patronal o burgués, ¿no? Imperialismo estadounidense, imperialismo inglés, el imperialismo francés de Mitterrand en ese momento, el gobierno militar, y cayó un invitado. Del 8 al 12 de junio, ¿saben quién cae? ¿Quién? El Papa. El Papa viene a la Argentina a decirle al pueblo argentino: cálmense, no podemos seguir con esta locura, ¿sí? No se puede cuestionar el poder mundial, el mercado mundial lo maneja
estos imperios, por lo tanto tenemos que aflojar. Bueno, la iglesia... No me sorprende, pero digo. Claro, la iglesia vino a poner paño frío y a calmar ese sentimiento que le decía antes, antiimperialista, que aquí lo viste, ese famoso el que nos santo es un inglés, es parte de alguna manera de eso que uno lo ve así en las canchas, en los musicales, qué sé yo. Pero bueno, el Papa también fue parte de eso, o sea, todo eso tuvieron que hacer para poder frenar el proceso antiimperialista, ¿no? Aún con mucha confusión, con muchas cuestiones conscientes y otras no muy conscientes de la población, pero que hoy, digamos, pasando el tiempo, uno lo empieza a ver con un poquito más de claridad. Bueno, eso. Excelente. ¿Tienen preguntas? No, creo que no, me sorprende que esto no se ha contado en las escuelas. No nos sorprende. Y el... No sorprende. A mí... Es de lo que hablaban las compas de Un pedo en la tormenta. Claro. Bueno, gracias por tu participación. Nos gracias bajás la data, la posta. Está bueno compartir mesa y que nos saques todas estas dudas que tenemos. A mí me recopa. No, y aparte es importante saberlo porque para saber cómo estamos ubicados nosotros en el mundo, ¿no? O sea, cuál es nuestra relación con el mundo y eso, ¿no? Sí, parte de Malvinas es parte de la memoria que pedimos, la verdadera justicia, o sea, claro, es nuestra historia. Malvinas, recuperar Malvinas no la vamos a recuperar con un gobierno militar ni con un gobierno de esto que hemos vivido en esta democracia. Lo vamos a recuperar en la medida que nosotros seamos poder, ¿no? En la medida que nosotros seamos poder y podemos ejercer poder, podemos recuperar Malvinas y podemos recuperar muchas cosas que no son de los imperios, no son de los imperialismos, ¿no? Pero está clarito lo actual. Ustedes acaban de hablar de que los imperialismos vienen por nuestros glaciares. O sea, vienen por nuestros glaciares para llenarse de plata. Tal cual. Bueno, lo de Malvinas está muy relacionado con toda esa realidad. Sí, es esto que mencionaba, que no son cosas separadas, está todo vinculado. Y que hoy estemos como estamos es consecuencia de lo que pasó antes. Sí, sí. Así que muchas gracias, Rubén. Me Esperamos vernos en otro programa. Muy bien, Nos vemos. muchas gracias a Chao, ustedes. Rubén. Salud. Salud. Otra vez. No sé. Salud una sola vez. Bueno, estamos llegando al final del programa. Cansados. Yo por mi parte estoy muy contenta de haber podido charlar con Rubén y poder haber hablado de lo que se habló en el programa, de haber compartido con las compas de Un pedo en la tormenta todos estos temas. Como digo, siempre nuestra mejor autodefensa es la organización, informarnos y poder hablar de todas esas cosas que incomodan y de las que no se habla. Gracias. No sé si ustedes quieren contar algo, cómo se sintieron en el programa, cómo... Yo quiero decir algo, pero se lo quiero decir a ellos. A vos que nos estás mirando desde casa, desde el trabajo, desde la cama o desde el auto mientras vas a algún lugar bonito. Si escuchaste hasta acá, este es el preciso momento para que bajes un poquito más y nos sigas. Nos sigas acá en YouTube, nos sigas en redes, dejes tu like y tu comentario, contanos también dudas o apoyo, o que había apoyo. Que había apoyo. O críticas, porque también dudas, críticas constructivas, ¿viste? Sí, boludeces posible. no digan. Claro. No, mentira. Boludeces, si te reíste, poné jajajaja. Exacto. Y nos vamos a reír con vos. O de nosotras. Nada, me gustó compartir mesa. Sí. Por más que estuvieron más mismos que yo. Pero bueno, me parece muy interesante. Rubén siempre trae una parte de la historia interesante que es la que siempre nos ocultan, así que agradezco mucho la participación de Rubén siempre. Nada, la pasé muy bien, buena columna la de Un pedo en la tormenta también. Sí, excelente. Siempre las mejores. Divinas. Las mejores. Hay favoritismo por acá. No.
A la legua se ve. Ricky, vos también estás. Bueno, nada, ¿lo pasaron bien? Sí, dale. Estuvo bueno. ¿Tienen clases esta semana? No sabemos. No sabemos. Porque esto es un vivir constante así. A ver, ¿qué onda? ¿Qué sucede? El miércoles, no sé cuándo sale este programa, pero si sale el martes, el miércoles hay una movilización por lo de la ley glaciares. ¿En dónde? ¿En dónde? Averigüenlo. Déjenos en comentarios así nosotros también sabemos. No, en Capital. En Capital. En Congreso, En Congreso probablemente. No sé a qué hora es la convocatoria, pero bueno. Probablemente a las 2. Les Como invitamos. tal, Ahí están los jubilados también. Así que les invitamos a marchar. Probablemente Raki esté ahí. Y bueno, nada. Finalizando, no teniendo nada más para decir. Espero que el próximo programa el productor tenga trabajo. Gracias Rubén, gracias Kai. Todos tengamos trabajo. Todos tengamos trabajo. Por favor. Si tienen CV, si tienen propuestas de trabajo, déjenlas abajo, porque somos 3 desempleadas estudiantes que necesitamos Y un productor. plata. Y un productor que trabaja gratis. Gracias, Leonardo. Te agradecemos. Bueno, nos vemos. ¿Nos vemos? Nos vemos en el próximo programa. Las 3 juntitas de nuevo. Chao.